Quiero empezar por agradecer inmensamente este espacio a Jessica, a Aurora y a la Universidad de Guanajuato. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a Alejandro Nató, que fue quien nos vinculó. Y este vínculo para mí es muy significativo, no solamente porque me da la posibilidad de contarles a ustedes mi experiencia en la creación de un área de mediación intrauniversitaria, sino también porque me permite vincularme con personas que están en este mismo camino, con todos sus aciertos y todo lo que se puede celebrar y las alegrías que genera este camino, pero también con sus dificultades, en donde esta posibilidad de conectarnos entre los que estamos en este camino nos permite andar en conjunto y que esto sea un proceso mucho más amigable que tener que remarlo solo. Así que desde ya muy agradecida, muchas gracias. Y esperando poder contagiar a quienes no tengan un espacio, un área de mediación intrauniversitaria, para que puedan empezar a transitar también en esto, y a quienes ya lo tengan, a poder seguir conectándonos a través de redes y mejorando cada vez más estas propuestas. Quería contarles que cuando tuve que poner un título a las presentaciones vinculadas a cómo se crea esta experiencia de mediación intrauniversitaria, lo que pensé, este título de Área de Mediación Intrauniversitaria, Efectos Internos e Impacto Social, fue vincularlo a los objetivos por los cuales se crea el área de mediación y cómo fueron cambiando, modificándose, o más que cambiando, ampliándose estos objetivos. Y en un principio, cuando se propuso crear el área, esta propuesta estaba vinculada con mejorar la calidad y la convivencia dentro del espacio universitario, en donde tanto los estudiantes como quienes trabajan dentro de la universidad pasan muchas horas al día, quizás muchas más horas que las que comparten en sus familias, en sus casas. Entonces, la propuesta era generar otros espacios de gestión de los conflictos internos que nos permitieran mejorar la convivencia y la calidad de trabajo que había dentro de la universidad. Pero a su vez, cuando empezamos a avanzar y el área empezó a crecer, y empezamos a ver la importancia de tener espacios de conversación, espacios de calidad de conversaciones difíciles dentro de la universidad, empecé a notar que esto generaba un impacto aún mayor en la sociedad, porque las universidades son formadoras de profesionales, las universidades son formadoras de ciudadanos, que al momento de adquirir sus títulos en las distintas carreras van a empezar a activar socialmente desde su profesión, van a ocupar cargos gerenciales en empresas, van a ocupar cargos gubernamentales, van a ocupar cargos representativos de distintos grupos sociales. Entonces, la formación que tengan estos profesionales necesariamente tiene que impactar de algún modo en el modo de ser de nuestras sociedades. A modo de ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, desde el año 2017, modificó el plan de estudio e incorporó dentro del plan de estudio 3 materias en tercero, cuarto y quinto año vinculadas a la gestión colaborativa de conflictos, de manera tal que la finalidad era modificar la formación de un abogado litigante a la formación de un abogado conciliador. Y esto es porque necesariamente necesitamos abogados más conciliadores dentro de la sociedad, y que posiblemente el abogado con un perfil más conciliador, cuando reciba a un cliente en su estudio, quizás la primera propuesta de gestión o de solución de su conflicto no sea la carta documento y el juicio inmediatamente, sino que ya tiene herramientas para poder también recomendar otras alternativas, otras formas de gestión de conflictos, siendo o intentando que sea el diálogo que puede insertarse como una de las principales formas de gestión de los conflictos dentro de la comunidad, que por algún motivo, que día a día sigo analizando, tendemos a pensar que la conversación es para resolver los conflictos menores. Se puede conversar cuando el conflicto es pequeño, se puede conversar cuando el conflicto es entre personas que nos queremos mucho y que, bueno, manteniendo una conversación lo vamos a solucionar, pero parecería ser que cuando el conflicto es de mayor envergadura no es la conversación la vía para gestionarlo.
Ahora les voy a mostrar en el desarrollo de la presentación cómo ha ido cambiando esta mentalidad cuando las personas llegan a un proceso de mediación y terminan ese proceso de mediación. Con lo cual espero, enseguida les comento mejor esto, pero espero de corazón que todos podamos generar áreas de mediación dentro de las universidades que impacten en sus respectivas sociedades, que impacten en mi sociedad y que a su vez, díganme idealistas si se quiere, podamos verdaderamente formar mejores sociedades, sociedades más empáticas y más inclusivas que nos permitan pensar en un mundo mejor. Y de alguna manera este gran objetivo es el que a mí me moviliza para seguir día a día en este camino por el que venimos transitando desde el 2017, desde el 2014, perdón. Paso a contarles un poco cómo empezó esta propuesta de crear un área de gestión colaborativa de conflictos dentro de la universidad. Yo trabajaba, como comentaba Jessica recién, en un área de mediación comunitaria, y en ese momento se comunica conmigo, quien era secretario de Asuntos Legales dentro de la universidad, con la finalidad de crear un área de mediación intrauniversitaria. La propuesta me pareció fascinante en su momento, pero tenía el desafío de tener que convencer de algún modo a las autoridades de la universidad en ese momento a aceptar la propuesta como una necesidad dentro de la universidad. Si pasamos de Filmina, Julio, por favor. En esta propuesta que se hizo, primero tuvimos que analizar qué otros espacios de gestión de conflicto había dentro de la universidad. Y si bien habían espacios de defensoría estudiantil, espacios de defensoría para el personal de apoyo no docente, perdón, de apoyo académico, no habían espacios, estaba el espacio de instrucción sumaria, estaba el espacio de legales, pero no había un espacio de encuentro y de conversación sobre el conflicto que veníamos teniendo. Entonces, cuando se plantea la propuesta, quien en ese momento estaba a cargo del área de planificación, lo primero que dijo es que le resultaba muy interesante el proyecto, pero que verdaderamente no lo creía necesario dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, porque es una universidad que no se caracteriza por tener conflictos internos. Ahora sí te pido pasar a la siguiente filmina, Julio, por favor. Fíjense que la Universidad Nacional de Cuyo es una universidad que está constituida por, o que integra 2 jardines maternales, una escuela primaria, 6 colegios secundarios, unidades académicas de las distintas carreras profesionales, institutos de investigación, un hospital, un club, una obra social, una red, una radio, un canal televisivo, bibliotecas, intercambios con otras universidades, un centro de atención comunitaria, en fin, estamos hablando de un organismo que abarca a más de 75.000 personas. Entonces yo tenía que intentar buscar de qué manera demostrarle a esta persona que si basta tenerme a mí conmigo misma para tener un conflicto, ¿cómo hacen 75.000 personas para no tenerlo? Bien, esto había que probarlo de alguna manera, y así fue que lo primero que hice fue acercarme a salud laboral para poder elaborar estadísticas de qué pasa con las licencias que se otorgan a los docentes en salud laboral, docentes y personal de apoyo académico. Si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver que del 40% de las licencias psiquiátricas que se otorgaban eran licencias psiquiátricas generadas por causas laborales, dentro del trabajo, dentro de la universidad. Entonces esas licencias psiquiátricas se otorgaban, se renovaban la mayor cantidad de tiempo que fuera posible. Mientras tanto esto generaba un costo altísimo para la universidad porque había que pagar a quien reemplazara esa licencia durante su licencia, ese docente durante su licencia, o había que darle más trabajo a los otros compañeros de trabajo para poder cubrir lo que esta persona hacía. Y no solo eso, sino que además, cuando esa licencia terminaba, quienes se reincorporaban al mismo trabajo, en las mismas condiciones y con las mismas personas con las cuales se generó el conflicto
que al escalar dio lugar a la licencia psiquiátrica. Entonces, trabajando con las personas de salud laboral, identificamos que muchos de esos conflictos podrían haberse evitado si se hubiesen abordado a tiempo. Así fue que presentamos esta propuesta a la persona a cargo en ese momento de planificación, y simplemente eso bastó para que nos diera lugar para avanzar con esta propuesta de formación de un área de mediación intrauniversitaria. Y así fue que empezamos con la difusión, y acá pasemos a la planilla, a la filmina siguiente, a la diapositiva siguiente, por favor. La difusión que hicimos fue por todos los medios que se nos ocurrió. Hicimos difusión por folletos, hicimos difusión por redes sociales, por la televisión, por la radio, pero la principal difusión que tuvimos y que tenemos al día de hoy es la que se genera de boca en boca. Y esa difusión de boca en boca no es la difusión de aquel que se entera o que toma conocimiento, que se creó un área de mediación y lo comenta a otros compañeros que existen y que pueden solucionar sus conflictos en el área, sino es la de aquellos que vienen y participan y exponen su conflicto en un espacio de conversación, pensando que ese espacio no va a servir para gestionar su conflicto. Y finalmente, cuando terminamos esa mediación, la primera respuesta inmediata es: ¿por qué no me avisaron antes que existía este espacio? ¿Por qué no se creó antes este espacio de conversación? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes que podíamos venir a conversar en este lugar? Entonces, esa transformación que se genera en quienes participan de los procesos de mediación y verdaderamente comprenden de qué se trata y para qué sirve un espacio de conversación, de las características de una mediación con personas que tengan la formación en herramientas de gestión colaborativa de conflictos para abordar estos conflictos, es la principal difusión que podemos tener dentro de la universidad. Y no solo eso, sino que de alguna manera no solo lo difunden dentro de la universidad, sino cuando salen de la universidad y tienen conflictos en otros ámbitos, conocen también que existen estos procesos de gestión colaborativa para gestionar sus propios problemas. Avanzamos una más. Cuando empezamos a trabajar con el área de mediación, inmediatamente advertimos que no podíamos trabajar solos. Un área de mediación no puede trabajar separada de las otras áreas que trabajan en la universidad y que tenemos todas un mismo fin común, que es el bienestar universitario. Entonces, tenemos que trabajar en forma conjunta y coordinada con otros espacios, como es el de salud laboral, instrucción sumaria, la dirección de asuntos legales, que en un comienzo el área de mediación estaba dentro de legales y hoy por suerte hemos podido dividirlos como dos áreas diferentes, el área de género, la defensoría estudiantil, la defensoría del personal de apoyo académico. Pero verdaderamente esto también nos ha generado y nos sigue generando la necesidad de muchos encuentros de conversación, en donde podamos poner el interés universitario por encima del interés político individual de cada uno de estas áreas que integran la universidad. Y esto es porque al menos mi universidad está muy politizada, y estar tan politizada hace que la diferencia de color político muchas veces obstaculice este fin superior que es lograr el bienestar universitario. Después de muchas charlas hemos podido trabajar en forma coordinada, y a pesar de eso igual debemos continuar manteniendo estas charlas, pero lo interesante de esto es que es fácil recomendar el proceso de diálogo en otros conflictos a otras personas, pero la dificultad está cuando somos nosotros quienes nos tenemos que sentar en un proceso de mediación, en un proceso de conversación. Ahí es donde verdaderamente podemos educar con el ejemplo a otros de cómo podemos gestionar nuestros conflictos. Por eso avanzamos y seguimos creyendo que estos espacios de conversación entre las distintas áreas son muy interesantes. Y tal es así que hoy lo que se genera es que cuando llega un caso a una instrucción al instructor sumariante, evalúa si previamente a continuar el sumario corresponde solicitar la posibilidad de la intervención del área de mediación. Lo mismo que hace legales, salud laboral, y lo mismo con el área de género, con el cuidado siempre de saber
analizar cada caso concreto y saber diferenciar qué casos puede tomar un área y qué casos no puede tomar un área. Y en la universidad es tan diversa la cantidad de conflictos que llegan, es tan diverso el objeto en cada uno de esos conflictos, que verdaderamente tenemos que detenernos a analizar cada uno de los casos que llegan al área de mediación para determinar si el caso es mediable o no mediable y de qué manera poder trabajar en forma coordinada con otras áreas. Ahora sí, avanzamos. A modo de ejemplo, en este camino que les contaba al principio que tiene em, eh, muchas alegrías, pero al mismo tiempo también muchas dificultades, les cuento que al poco tiempo de crear el área de mediación, en la Universidad Nacional de Cuyo se invitó a un espacio de diálogo entre abogados de las distintas universidades nacionales de mi país, y en ese encuentro me invitaron a exponer sobre la creación del área de mediación. Y verdaderamente, a los pocos minutos de empezar a exponer, se generó un revuelo muy importante, porque los abogados sentían que creando un área de mediación veníamos a quitarles el trabajo a los abogados. Y la reacción inmediata fue, para gestionar los conflictos estamos los abogados, porque si no, ¿para qué vamos a estar los abogados? Se intentó, aclaro que soy abogada, se intentó explicar en su momento que la finalidad era poder trabajar en conjunto, el abogado con algún mediador referente que pudiese estar, pero a la vez también se podía capacitar a los abogados en gestión colaborativa de conflictos para que ellos también tuvieran otras herramientas a la hora de abordar los conflictos correspondientes en cada una de sus unidades académicas o de la universidad que representaran. Pese al revuelo que se generó, al poco tiempo tuvimos llamados de distintas universidades que nos pedían información para ver la posibilidad de crear sus propios centros de mediación intrauniversitaria. Ahora sí avanzamos. Fíjense estos resultados estadísticos. De los casos que llegan a mediación, el 21% de los casos no se inició porque no era mediable el caso, porque ya lo habían solucionado, porque ya no trabajaban juntos, por lo cual ya no era necesario iniciar un proceso de mediación, o por diversos motivos no se pudieron iniciar. Pero el resto de los casos sí se pudieron iniciar, en donde terminaron un 76% con acuerdo y un 3% sin acuerdo, que si en realidad tomamos ese porcentaje exclusivamente con los casos que sí se mediaron, estamos hablando de más de un 90% de acuerdos. Y hago hincapié en los acuerdos no porque para mí sea importante el acuerdo, sino porque son procesos en los que, independientemente del acuerdo, se generaron transformaciones importantísimas en esas personas que venían a mediación. Tal es así que después de cada mediación suelo recibir audios, mensajes, mails, WhatsApp, agradeciendo el espacio y de alguna manera sincerándose, diciendo verdaderamente no creía en lo más mínimo que este espacio podía servirme para solucionar el conflicto, porque era un conflicto que ya lo trabajamos en otros lugares, que ya intervinieron otras personas, que ya intentamos hablarnos entre nosotros, y era verdaderamente imposible llegar a una solución. Entonces, cuando acceden, por supuesto son casos que ya llegan el conflicto explotado, cuando llega mediación, cuando acceden las personas a intervenir en los procesos de mediación, lo hacen más bien por una cuestión de no quedar mal, de no quedar como el que no quiere hablar o la que no quiere hablar, de demostrar que yo sí estoy interesado y tengo voluntad en poder compartir un proceso de diálogo, pero sabiendo que ese proceso no les iba a servir para nada. Bueno, finalmente terminan con una transformación muy interesante que a su vez replican después en los lugares en donde trabajan. Si son directivos y hay conflictos dentro de su unidad académica, derivan esos conflictos a mediación. Si son docentes y no pueden solucionar el conflicto entre estudiantes, derivan ese conflicto a mediación. Y a su vez, ellos mismos saben que como su conflicto se resolvió en mediación, entonces ya incorporamos otra forma de gestionar nuestros conflictos a través de un método colaborativo. Si avanzamos a la próxima filmina, podemos ver que la mayoría de los conflictos que llega a mediación, por lo menos hasta el día de hoy,
son los conflictos entre docentes. Y esto, verdaderamente, cuando hice la estadística me llamó mucho la atención, porque no entendía por qué la mayor conflictividad se generaba entre docentes. Pero entiendo que los docentes fácilmente intervienen en los conflictos de los estudiantes, y justamente creo que es algo de lo que me tomo para poder avanzar en este proceso de mediación. Si ustedes como docentes pueden recomendar a sus estudiantes que se sienten a conversar y a solucionarlo, ¿por qué no lo pueden hacer los docentes entre sí? Y entiendo que los distintos sectores universitarios tienen su representación, pero el docente no tiene a dónde ir a consultar cómo puedo solucionar mi conflicto. No hay una defensoría docente. Entonces, si consulta, tendría que consultarlo a los directivos, o tendría que ir directamente al rectorado, o al asesor legal. Y esto de alguna manera implicaría dejar al descubierto que son parte de un conflicto, que somos parte de un conflicto, y nadie quiere quedar como conflictivo. Entonces prefieren callar y siguen avanzando en esos trabajos que tienen sin solucionar esa conflictividad. Con lo cual entiendo que quizás sea necesario que empecemos a aprender a que los espacios de conversaciones sean espacios de calidad para enfrentar o para abordar conversaciones difíciles. Son espacios para conversaciones difíciles. Las fáciles también, los conflictos menores también, pero los conflictos graves, esos que pasan años sin poder solucionarlos, en espacios de diálogo los hemos podido abordar y los hemos podido gestionar con un enorme éxito y satisfacción. Avanzamos con la próxima filmina. En este camino que fui transitando, hubo algunos cuestionamientos que se me empezaron a generar vinculados a la teoría y la aplicación de la teoría en la práctica, y la aplicación de la teoría en esta práctica, porque verdaderamente a mí me resultó muy difícil, muy diferente la aplicación de la mediación dentro de la universidad en relación a la aplicación de la mediación en espacios comunitarios, en conflictos entre vecinos, en conflictos familiares. Me encontré con un espacio verdaderamente nuevo, con conflictos nuevos, con personas nuevas, tal es así que noto que la universidad es un espacio sumamente estructurado y formal, y de repente llegar con esta propuesta de un espacio para conversar, un espacio desestructurado justamente y caracterizado por la informalidad, generaba ciertas dificultades que yo tenía que abordar. Y entre ellos, uno de los primeros cuestionamientos que se me generó es qué pasa con el equilibrio de partes, porque llegaban a mediación muchos conflictos entre, por ejemplo, docentes y estudiantes, o conflictos entre personas de menor jerarquía y de mayor jerarquía dentro de sus espacios de trabajo. Si nosotros tenemos conceptos teóricos que estandarizan que ante desequilibrio de partes no podemos mediar, entonces esa aplicación estricta de la teoría a la práctica no nos va a servir en un espacio de mediación universitaria. Ahora, si esos conceptos teóricos, el manejo de los conceptos teóricos, nos permiten poder maniobrar en la práctica y poder analizar cada caso concreto, vamos a ver que en determinados casos es perfectamente viable y perfectamente posible una mediación entre un estudiante y un docente, una mediación entre personas de distintas jerarquías. Y muchas veces se analiza quién pide la mediación, por qué pide la mediación, cómo se desarrolla el conflicto. Y hemos tenido experiencias donde, por ejemplo, estudiantes han solicitado una mediación con un docente porque no están de acuerdo con su forma de dar la materia, porque no están de acuerdo con la forma de aprendizaje. Y cuando hablamos con el docente tiene sus fundamentos de por qué dar la materia de la manera en que la da, y al reunirse para poder hablar de los distintos puntos de vista, se generan verdaderamente interacciones que son fascinantes, en donde pueden compartir distintas generaciones y pueden comprender por qué cada uno hace lo que hace y desde el lugar que hace. Y no solo eso, sino también poder generar espacios en donde puedan
convenir el modo de llevar adelante, por ejemplo, el desarrollo de esa cátedra. Han sido muy gratificantes y muy satisfactorios esos resultados y esas conversaciones. Tal es así que estos docentes, después cuando continúan su cátedra, su materia, con otro grupo de estudiantes, tienden a aplicar esta misma modalidad con ellos y les da excelentes resultados. Otro de los cuestionamientos que se me plantea es esto de las reuniones conjuntas y privadas. En general, en la teoría se habla de una reunión conjunta inicial, pasamos a privadas, reunión conjunta final. En este orden teórico de ideas, si bien muchos también lo desestructuran, lo cierto es que a mí particularmente me ha servido mucho el trabajo en reuniones privadas. Noto que si primero invito a las partes a participar de un proceso de mediación por separado, y trabajo con los actores por separado, y permito generar un espacio en donde puedan hablar del conflicto desde su perspectiva, y hablar de sus emociones, y hablar de sus intereses, se genera la posibilidad de que estas personas se calmen o calmen ese nivel de agresividad que tienen con relación al otro, y puedan incluso ellos mismos ser quienes proponen encontrarse en un espacio común de conversación. Muchas veces soy yo la que lo propongo cuando creo que las condiciones están dadas, y otras veces ellos mismos lo proponen. Y en ese espacio ya sí podemos hablar directamente del conflicto, porque ya no tienen esa carga emocional tan fuerte que traían apenas comenzó el conflicto cuando empezamos a abordarlo. Otro de los conflictos que se me planteaban era la legitimación del proceso, por esto que les comentaba antes, cómo hago para legitimar un proceso informal y desestructurado dentro de un ámbito formal y estructurado. Em, y no solamente eso, cómo hago para legitimar que los conflictos se pueden resolver conversando dentro de la universidad. Y esto me llevó y me lleva a diario un trabajo en el cual es indispensable que las personas al menos se arrimen al área de mediación, para poder tener una conversación, para poder explicarles en qué consiste ese área de mediación, en qué consiste esa intervención, y para por lo menos prenderle esta curiosidad de decir, bueno, probemos a ver qué pasa. Y en ese probar, tener la posibilidad de entrar en este espacio y de ver lo gratificante que puede ser. No siempre, pero la gran mayoría de las veces al menos ha arrojado estos resultados. Con relación a la neutralidad del mediador, que es una de las características del proceso y que siempre comentamos cuando iniciamos los procesos de mediación, se me han presentado algunos conflictos en donde dentro de la universidad los actores que tienen el conflicto, si no lo resuelven por la vía de la mediación como última instancia, la alternativa que les queda es iniciar una demanda judicial contra la universidad. Entonces, cuando yo les planteo que soy la mediadora del caso, por supuesto lo primero que me dicen es desde qué lugar está su neutralidad o tu neutralidad, si finalmente a vos quien te paga es la universidad. Entonces, si la universidad te paga, ¿cómo puedes ser neutral si vos verdaderamente lo que querés es que este conflicto se resuelva y no que yo demande la universidad? Con lo cual, en estos casos, es que volvamos un poquito las diapositivas para atrás, por favor. En estos casos es que lo que planteo es que los invito a participar de otros espacios de conversación o de otros espacios de mediación gratuita que pueden acceder fuera de la universidad. A ver si ahí estamos yendo para adelante, creo que tenemos que ir para atrás. En esa filmina, perfecto. En donde cuando los invito les recomiendo otros centros de mediación donde pueden abordar y gestionar sus conflictos, finalmente deciden quedarse y podemos trabajar con óptimos resultados. Quisiera compartirles algunos de los casos que hemos trabajado en mediación. El caso de Andrea es el primer caso que tuvimos en el área de mediación intrauniversitaria, y es un caso muy importante para mí y muy emotivo, además. Andrea es la hija de un ex rector de la universidad. Andrea tiene síndrome Down, es hija única, y estaba contratada en una unidad académica. Desde que la contrataron en la unidad académica, su
papá, que ya era ex rector de la universidad, venía solicitando a la decana de la unidad académica la posibilidad de que su hija pasara a planta en cumplimiento de una ley que establece que el 4% de las personas contratadas dentro de la institución deben ser personas con alguna discapacidad. Frente a esto, la decana nunca le negó esta posibilidad, pero tampoco nunca le daba una respuesta. Entonces así pasaba año tras año tras año, en la cual este ex rector solicitaba una respuesta a la decana sin ningún tipo de éxito. Finalmente hubo un año en que se venció el contrato de trabajo de Andrea y le informaron que ese contrato de trabajo no se renovaría en los años siguientes, por cuestiones presupuestarias. Esto generó un gran enojo por parte del ex rector, que no solamente no había conseguido esto que venía solicitando y por lo cual no le daban una respuesta, sino que su hija se quedaba sin trabajo. Y su principal preocupación era que ellos eran padres grandes, que su hija tenía síndrome Down y que él y su esposa querían asegurarse de que su hija iba a poder tener una jubilación, una obra social y un ingreso económico para el momento que ellos no estuvieran y no la pudieran ayudar. Así fue que tomó conocimiento que existía el área de mediación, por lo cual cuando se arrimó al área dijo, antes de iniciar un juicio contra la universidad, que es lo último que quiero hacer porque es mi universidad a la cual le tengo mucho cariño y la cual dirigí como rector, voy a intentar este espacio de conversación. Invitamos a la decana a esa mediación, quien solicitó que estuviera el rector también en ese espacio, y ahí me encontré con esta primera formalidad de la que les hablo, y es que cuando se presentaba cada uno, primero me vieron a mí como una persona nueva dentro de la universidad y mucho más chica, yo ahí tenía unos cuantos años menos, pero además ellos se presentaban no con su nombre y apellido, como solía pasarme cuando hacía mediaciones municipales, sino que se presentan con su título, decano, magíster, rector, profesor, como si el título fuera más importante que su nombre. Esto me sirvió para aprender un poco cómo empezar a trabajar y que para poder llegar realmente al conflicto tengo que tratar a las personas como se presentan y de una manera que se sientan legitimadas y que yo a su vez me sienta legitimada por ellos. Finalmente en esta reunión hicimos dos encuentros de mediación después de 10 años de lucha de esta persona por intentar obtener una respuesta, y en esos dos acuerdos llegaron a la conclusión que había un espacio dentro de la obra social de la universidad en el cual se necesitaban personas para atender el kiosco y que Andrea podría hacerlo perfectamente, y que se incorporaría dentro de esta ley que establece el 4% de personas con alguna discapacidad. Por supuesto fue una reunión, yo se los cuento ahora de una manera muy sencilla y rápida, pero fue una reunión muy emotiva, todos lloraron, llamaron a Andrea, Andrea se emocionó muchísimo. Y no solo eso, sino que a los 2 años me llegó un mensaje, un triste mensaje, por el cual me informan que el ex rector, el papá de Andrea, había fallecido. Pero pudimos resolver en mediación esa preocupación y en 2 encuentros de conversación, esa preocupación que él en 10 años no pudo resolver. Otro caso que tuvimos hace poco fue un caso entre estudiantes de un colegio secundario de la universidad, es un colegio muy revolucionario, que llevaban 3 años sin poder resolver conflictos entre 2 agrupaciones dentro de un mismo curso, que generaba dificultades a los docentes, dificultades a ellos en el trabajo, dificultades en los recreos, dificultades en la preparación de su viaje de egresados, en fin, y hasta que incluso muchos de ellos formaban parte del centro de estudiantes del colegio. Entonces, cuando me invitan a abordar el conflicto, fue como, bueno, Pamela, sos como la última opción que tenemos. Ya no sabemos qué hacer con este grupo. Intervino el director, intervino el servicio de orientación, hicimos intervención los docentes, los mismos estudiantes han intentado hablar entre ellos y no hay forma de gestionarlo.
Cuando pude hablar con un grupo y pude hablar con el otro, e hice estas intervenciones que les comentaba recién en forma privada, un día reunión con una y otro día reunión con las otras, con los otros, porque había los y las otras, em, advierto que se trataba de un grupo muy conservador, que no hablaba el lenguaje inclusivo, que que no rechazaban al otro grupo, sino que pedían tiempo para poder comprender algunas cosas que les costaba comprender. Y por otro lado, nos encontrábamos con un grupo en el que habían muchas personas que iniciaron el colegio secundario siendo él y que al año siguiente era ella o viceversa, en donde lo que solicitaban es que el otro grupo pudiera tratarlos como ellos se percibían, que no les siguieran diciendo ella o Laura, cuando en realidad hoy son Juan, o que no les siguieran diciendo Matías, cuando en realidad son Dolores, ¿sí? Entonces los hacía sentir que el otro grupo los rechazaba, no los integraba. Y en ese trabajo que hicimos, que para mí también fue un desafío, porque a mí me cuesta trabajar e incorporar el lenguaje inclusivo, pero sentía que tenía que incorporarlo para poder pasar esa barrera y poder legitimar con ellos y poder hablar de verdad de sus emociones y que confíen en mí para trabajar sobre esto. Finalmente, los dos grupos me pidieron tener una reunión conjunta. Y así fue que un día nos encontramos todos en la escuela y ese día fue un día de muy fuerte viento sonda, que el viento sonda es un viento característico de mi provincia, que muchas veces es tan fuerte que se tienen que suspender las clases. Ese día fue un día en que se suspendieron las clases y sin embargo, cuando todos los estudiantes de la escuela se estaban yendo y los docentes se estaban yendo, este grupo pidió que les permitieran quedarse a seguir conversando. Entonces nos dieron un espacio que fuera seguro dentro del colegio y verdaderamente no fue mucho lo que tuve que intervenir. Directamente ellos empezaron a hablar y ellos empezaron a comentarse y a decir lo que sentían y lo que pensaban y lo que les pasaba. Y desde esa escucha que hicieron pudieron comprender lo que estaba pasando y por qué cada uno se sentía como se sentía. A la semana siguiente me llamaron del colegio, que estaban tomando mate todos juntos en el recreo, que estaban organizando eventos juntos y no lo podían creer. Y yo digo que qué llamativo es que simplemente lo que se generó es un espacio de conversación. ¿Cuánta falta hacen los espacios de conversación dentro de, de las distintas instituciones sociales, pero particularmente dentro de la universidad, que es donde educamos a aquellas personas que forman el modo de ser de nuestra sociedad, como decía al principio? Pasamos a otra filmina, a otro diapositivo. Quería comentarles que además del servicio de mediación intrauniversitaria que prestamos desde el área de mediación, prestamos además en coordinación con la Facultad de Derecho asesoramientos jurídicos en mediación. La Facultad de Derecho hacía tiempo venía prestando asesoramientos jurídicos en distintas áreas del derecho, en distintas ramas del derecho, civil, comercial, penal, y cuando se crea el área de mediación, propuse la posibilidad de crear también asesoramiento en mediación. Entonces, muchas personas piden asesoramiento gratuito, ya sea porque fueron citadas a una mediación judicial y no saben de qué se trata, qué tienen que hacer, qué tienen que decir, con qué tienen que ir, o porque tienen un conflicto y quieren saber de qué manera gestionarlo, o porque su abogado les dijo que vayan al proceso y les digan que no quieren hacer la mediación porque es un proceso voluntario. Pero cuando hablamos con las personas y les preguntamos si quieren hacer la mediación, ellos nos dicen que ellos sí quieren tener una conversación con el otro, que ellos sí quieren intentar resolver esto de otra manera que no sea la judicial. Entonces es un espacio muy enriquecedor para quienes pueden llegar a consultar sobre los conflictos que tienen o sobre estas notificaciones, invitaciones que les llega desde el Poder Judicial o desde centros municipales para participar de procesos de mediación. Y además hemos hecho y seguimos haciendo capacitaciones en todos los niveles, desde el nivel primario hasta el nivel universitario e incluso a cargos de gestión, a docentes, a personal de apoyo académico. Y si pasamos, ahora sí esto se los quiero compartir con fotos,
La primera foto muestra un encuentro con el Centro de Estudiantes Mediadores de la Primaria, en donde nos sentamos a conversar sobre las dudas que les generan, sobre las dificultades que han tenido, sobre cómo abordar determinados casos que llegaron, pero principalmente en donde generalmente tienden a contarme cómo resolvieron ellos los casos, y los primeros casos que resuelven son los que les pasan a ellos dentro de su grupo, dentro de su grupo de compañeros. En donde el primer problema principal suele ser que no pueden ponerse de acuerdo a quién usa el patio en los recreos, si los que les toca el fútbol o los que les toca el vóley. Entonces finalmente nadie juega nada y terminan todos peleados entre todos. Y ellos mismos son los que con esta formación han podido ir gestionando estos conflictos que se presentan. Si pasamos a la otra diapositiva, es una foto en donde nos hemos encontrado los dos grupos de centros de estudiantes, el grupo del turno mañana y del turno tarde, y esto permite a su vez poder identificarse con otros que hacen lo mismo, y en donde el ideal que tengo y que espero que pronto se pueda dar es que otras escuelas, no solo la de la Universidad Nacional de Cuyo, tengan también sus centros de estudiantes mediadores, de forma tal que podamos hacer encuentros de cómo resuelven y qué tipo de conflictos se generan en cada una de esas escuelas y cómo son los mismos, estamos hablando de niños y niñas de 10 y 11 años, cómo ellos mismos empiezan a trabajar en esta forma de gestionar los conflictos muy alejada de la violencia y de la agresividad. En la foto siguiente tenemos la capacitación que se da a todo el curso, a estos chicos de 10 y 11 años y chicas de 10 y 11 años, en gestión colaborativa de conflictos. Entonces, primero hacemos esta capacitación, dura entre 4 y 6 meses, esa capacitación en gestión colaborativa de conflictos lleva a que finalmente consultemos quiénes de ellos estarían interesados en formar el cuerpo de estudiantes mediadores, y de ahí salen esas personas que tienen una capacitación especial, después de esta capacitación general, para formar el centro de mediadores del colegio o de la escuela. En la siguiente fotografía tenemos capacitaciones a docentes y capacitaciones a personas de la gestión universitaria. En este caso, Alejandro nos acompañó el año pasado y esperamos que nos vuelva a acompañar este año y todos los que siguen, donde se brindó una capacitación en gestión colaborativa de conflictos dentro de las universidades, y la finalidad era que participaran cargos directivos tanto de nuestra universidad como de otras universidades, y principalmente los cargos de gestión. Estos cargos de gestión que tienen que abordar ciertos conflictos, que los derivan directamente a legales, porque es lo más rápido, porque es lo que conocen, o a sumarios, y en donde se les puede abrir la posibilidad de que hay otras vías para solucionar y gestionar estos conflictos. En las próximas, creo que 2 o 3 fotos, tenemos, esto es un desayuno de trabajo que hicimos con los directivos de los colegios secundarios, en donde pudimos contar con la licenciada Florencia Brandoni. Florencia viaja desde Buenos Aires en distintas oportunidades, ayudándonos en capacitaciones para docentes, y hemos realizado ya 4 capacitaciones, si vemos en la foto siguiente, para más de 250 docentes, que abrimos no solamente para escuelas primarias y secundarias de la Universidad Nacional de Cuyo, sino también para otros docentes de otros colegios, de manera tal que nos permite que se encuentren docentes de escuelas públicas, docentes de escuelas privadas y docentes también de escuelas rurales, en donde cada uno puede contar la realidad que se vive en su escuela, pueden expresar los conflictos que viven en sus escuelas y pueden trabajar en conjunto sobre cómo resolverlos, cómo abordarlos y gestionarlos. Si pasamos a la próxima filmina, vemos un poco de esos encuentros que les comento con Florencia, en la próxima diapositiva. Esto es uno de los encuentros con más de 250 personas, cada uno de estos encuentros, y la verdad es que seguimos haciendo estas capacitaciones con Florencia y se siguen anotando docentes
para poder adquirir herramientas en gestión colaborativa de conflictos y en mediación escolar para trabajar dentro de sus escuelas con sus estudiantes. Sí, avanzamos un poco más. Y finalmente esta capacitación fue una capacitación que hicimos el año pasado y que fue verdaderamente un desafío, porque es una capacitación que hicimos en un colegio secundario, en donde unimos en la misma capacitación a referentes de estudiantes, referentes de docentes, de preceptores y de directivos. Y corríamos el riesgo de que en esa capacitación empezaran a surgir conflictos entre ellos, y cómo se iban a abordar esos conflictos, pero verdaderamente la capacitación fue fabulosa, los resultados fueron extraordinarios, hoy en ese colegio trabajan todos en conjunto, de forma tal que este año ya han pedido volver a hacer esta capacitación, no solamente en este colegio, sino en los otros colegios también que forman parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Avanzamos un poco más. Y acá quisiera compartirles, y es simplemente darme el gusto de compartirles, 3 o 2 videos de los estudiantes mediadores que les comentaba de la escuela primaria, a quienes se les consultó, esto fue un regalo que me hicieron de la escuela y me mandaron estos videos, por qué era importante para ellos aprender sobre mediación y por qué era importante para ellos ser mediadores de la escuela. A ver si puedo compartir. Hola, me llamo Santiago. Hola, me llamo Elías. Y yo decidí ser mediador para poder solucionar conflictos en la escuela, ya que no es un aprendizaje que se aprende en todas las escuelas. Bueno, yo también, para ser mediadora, para arreglar un conflicto de la mejor manera, acá en la escuela o en cualquier otra parte. Yo decidí ser mediador porque para evitar conflictos y arreglarlo. Muy bien. Hola, soy Lautaro y ¿por qué es importante que se enseñe mediación? Es importante para así poder solucionar los problemas de otros y ayudarlos un poco a que lo puedan resolver por ellos mismos. Hola, yo soy Emanuel y Les comparto uno más. hola, yo soy Camila Martín, soy mediadora de la Escuela de Arenas y para mí es muy importante que se enseñe la mediación porque así, nos enseña otra manera de ver el problema y cómo solucionar el conflicto, el problema, la pelea, porque muchos dirían, bueno, a las piñas. Esa no es la solución. Entonces es muy importante que se enseñe y bueno, Bella es muy buena enseñando, entonces nos ha enseñado cómo solucionarlo, los intereses y esas cosas que yo creo que son necesarias en una escuela. Bien, en este caso les compartí solo 3, son más de 60 videos que están a disposición en YouTube, quien los quiera ver. Y particularmente les mostré el de Lautaro, que es el segundo video que les pasé, que tiene dificultad en el habla. Lautaro tiene un cierto grado de autismo, y cuando empezamos a trabajar con gestión colaborativa de conflictos, y les propusimos quiénes de ellos querían formar parte del centro de mediación, él encontró un espacio en donde se sintió importante, encontró un espacio donde se lo valoró y se sintió valorado, porque le fascina, porque le encanta ayudar a otros en la gestión de sus conflictos, porque hace unas intervenciones que son maravillosas, y permitió esto además, ver que hay muchos conflictos dentro del aula, que al no haber espacios de conversación, nadie se entera. Y así como el caso de Lautaro, tuvimos un caso de un estudiante que
en estos trabajos, en la parte práctica, cuando trabajamos en la parte práctica en las capacitaciones de gestión colaborativa, uno de estos estudiantes quiso hablar, dijo yo quiero contar algo, y es un estudiante al cual que tiene dificultades de movilidad, entonces todos lo ayudan a sentarse, todos lo ayudan a pararse, todos le llevan su maleta hasta la puerta de la escuela cuando termina la escuela, o lo ayudan a traer su maleta cuando se inician las clases. Y él lo que manifestó en ese espacio es que nadie tiene conocimiento de que él tuvo una ACV hace unos años, que fue lo que le dejó en esas condiciones, y él solicita y pide que por favor no se lo ayude, porque eso lo hace sentir disminuido. Entonces, que su discapacidad tiene que ver con ese ACV y que él puede moverse solo, que lo va a hacer más lento, pero que lo puede hacer. Agradecía en su momento la ayuda, y pedía por favor que no la siguieran haciendo. Esto abrió el espacio para que todos los otros compañeros se enteraran de lo que pasaba, le pidieran disculpas, le hicieran saber que lo hacían de corazón para ayudarlo, pero que por supuesto si su intención era que nadie lo ayudara, lo iban a respetar en eso. Cuando terminó esa jornada, la maestra se acercó y me dijo, ¿cómo es posible que nadie sabía esto que estaba pasando? Y es posible porque no tenemos espacios de conversación. No tenemos espacios de conversación, no sabemos conversar, no enseñamos a conversar. Y esto, que yo celebro esto, en la Facultad de Derecho hay una diplomatura en mediación y en gestión colaborativa de conflictos con un excelente nivel, organizada por Sara Curi. Pero además, hay otras unidades académicas que también brindan una diplomatura en gestión de conflictos, como es la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, celebro que la Facultad de Derecho esté generando este cambio de paradigma en su educación, pero creo que esto no es exclusivo de Derecho. Creo que esto tiene que ser transversal, no a las carreras profesionales, sino a toda la educación, desde el nivel inicial hasta el momento en que egresan de la universidad. La filmina siguiente, no sé si la tenemos disponible. La siguiente creo que ya entramos en los desafíos, si mal no recuerdo. ¿Una más? Ahí estamos. Para finalizar la presentación, contarles un poco cuáles son los desafíos actuales que se plantean desde el área de mediación. El primero de ellos es poder generar referentes en mediación en las distintas unidades académicas. Así como cada unidad académica tiene un letrado, un abogado que los puede asesorar, que también haya trabajando en forma coordinada con el abogado, o si es el caso, que sea el mismo abogado, una persona referente en gestión colaborativa de conflictos, para al menos poder abordar el conflicto a tiempo, evitar la escalada del conflicto y, por supuesto, si es necesario, trabajar en conjunto con el área de mediación del rectorado de la universidad. Por otro lado, capacitar a los cargos de gestión. No sirve de nada que dentro de las universidades hagamos todo este esfuerzo enorme de capacitación y de abordaje de conflictos si es para otros. Si los cargos superiores no enseñan con el ejemplo que ellos también son parte de procesos de mediación o de procesos de conversación para poder llevar adelante sus conflictos. Si no somos parte en el ejemplo, esto no va a servir. La mera teoría y explicación y brindar herramientas, gestión colaborativa de los conflictos a través de capacitaciones, no va a servir para una verdadera formación y una verdadera transformación en la manera de gestionar los conflictos dentro de la universidad y que esto impacte en nuestras sociedades en general. Y finalmente, este objetivo mayor del que les hablaba, generar estrategias de sensibilización desde la Universidad Nacional de Cuyo hacia distintas entidades empresariales, gubernamentales, representaciones sociales, que nos permitan impactar en
posibilidad de tener una sociedad mejor, vinculando un poco con lo que hablaba Alejandro en la sesión anterior, de la polinización, de poder generar semilleros, y como decía él, de que se vayan abriendo flores por distintos espacios. Hasta aquí mi presentación. Díganme ustedes si les parece que avancemos con la parte práctica. Bueno, vamos a comenzar, vamos a pasar a una pequeña parte práctica. Ahorita les vamos a dar las instrucciones para que podamos desarrollar algunas actividades. Adelante, Aurora. Muchas gracias, buen día, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Aprovecho para agradecerle mucho pues a la doctora Pamela su intervención, seguramente fue de gran provecho para todas las personas que estamos por acá. Estamos proyectando en este momento los casos prácticos que nos comparte la doctora Pamela. Por la modalidad del seminario vamos a trabajar esto de manera individual. Entonces, Julio y Are son nuestros compañeros por ahí en la unidad de mediación y conciliación de la Universidad de Guanajuato, nos van a apoyar a dar lectura a este texto. Estamos compartiendo aquí proyectado para que puedan también leerlo, y vamos a dar algunos minutos para que lo trabajen de manera individual, ya sea quieran decantarse por el primer caso o por el segundo, el que les parezca de mayor interés, pueden hacerlo, y después regresamos a la parte de plenaria para compartir las preguntas específicas de cada caso, y también por ahí algunas preguntas generales que tengan en torno a la presentación. Bueno, entonces para dar inicio a la actividad me voy a permitir leer el primer caso. Primer caso, compañeros de curso. Valeria, estudiante de la Facultad de Arte, se presenta en el área de mediación y manifiesta que solicita iniciar un proceso de mediación con un compañero de su cátedra. Comenta que ellos eran muy amigos y que una noche ella se quedó a cenar en su casa, como en muchas otras oportunidades. Se acostaron en la misma cama a ver una película, como en muchas otras oportunidades también, hasta que él intenta avanzar encima de ella, a lo que ella se negó, y continuaron juntos viendo la película hasta quedarse dormidos. Al día siguiente, su compañero nuevamente avanzó de manera inadecuada sobre ella, por lo que se separó de él, pidió un taxi y se fue. Se le consultó si previamente había acudido al área de violencia de género y manifestó que no quería hacer ningún tipo de denuncia, sino solo acordar días y horarios de cursado para no tener que volver a encontrarse en la facultad. Las preguntas a este caso serían: ¿consideras que el caso es mediable? En tal caso, ¿cómo lo abordarías? Si no lo consideras mediable, ¿qué respuesta le darías y a dónde lo derivarías? Y ese sería el primer caso. El segundo caso lo va a leer mi compañero Julio. Hola, buenos días. Continuamos con el segundo caso. La directora de un colegio secundario se comunica con el área de mediación solicitando ayuda para abordar un conflicto en su escuela. Me comenta que, siendo el segundo día de clases, en el horario de ingreso a las 8 a.m., se presentó un grupo de padres en la puerta de la escuela con sus abogados y con distintos medios de comunicación, exigiéndole revertir una medida o, caso contrario, iniciarían acciones legales. La medida referida consistía en que el primer día de clases se anunció a las 6 divisiones de cuarto año que serían mezcladas entre sí, considerando que la medida aportaba al trabajo de integración que se venía haciendo entre todos los estudiantes del país. Los padres se oponían a tal medida por considerar que no podían mezclar a sus hijos que cursaban en un grupo ejemplar en comportamiento y calificaciones con otros estudiantes con problemas de adicción a las drogas y el alcohol, lo que generaría una pésima influencia para sus hijos, arriesgando su rendimiento. La realidad es que la medida fue tomada con la finalidad de poder integrar a los chicos con adicciones con otros estudiantes, de manera que puedan sentirse más contenidos e integrados.
pero los directivos sabían que si les explicaban estos motivos a los padres, rechazarían la medida, del modo en el que lo hicieron. Las preguntas son, ¿consideras que el conflicto es mediable? En tal caso, ¿cómo lo abordarías? Y la siguiente pregunta es, ¿y si no lo consideras mediable, qué respuesta le darías a la directora y a dónde lo derivarías? Muchas gracias y Ari por su amable lectura. Vamos a compartirles el texto también por el chat de la videollamada de Zoom para que puedan estarlo consultando. Entonces, damos el espacio para que lo trabajemos de manera individual, unos minutitos, y por ahí enseguida seguimos con la parte de compartirlo en plenario. Vamos a dar unos 5 minutitos para que puedan hacer su resolución, igual también para que puedan estirar las piernitas y al baño, y aquí nos vemos en 5 minutitos. Podemos compartir y ahorita vamos a intercambiar perspectivas.
Muy bien, pues vamos regresando acá a la videollamada. Seguramente fue interesante abordar los casos que nos compartía la doctora. Voy a dejar de compartir la pantalla para vernos por acá nuevamente y saludarnos. Y vamos a recuperar lo que vayan escribiendo por ahí en la parte de preguntas y respuestas o en el chat. Muy bien, vamos retomando por aquí lo que nos van comentando las personas. Por aquí el licenciado Ricardo Vázquez nos hace una pregunta respecto de la presentación de la doctora Pamela. Él pregunta qué influyó para convencer a las autoridades universitarias de la implementación de este programa. Considero que sin el apoyo de aquellas no es posible su implementación y desarrollo. No sé, doctora, si le resulta más pertinente que hagamos de todo lo que nos van compartiendo y luego que usted tome la palabra a retomar todas ellas. Como ustedes me digan, Aurora. Bueno, ya que estamos por aquí, entonces daré lectura a lo que nos van comentando ya por acá las personas. Sergio Jesús Ortega Morales nos dice, en el primer caso se requiere una orden judicial de restricción de acuerdo a las exigencias de la demandante porque el conflicto puede escalar. Por ahí alguien que aparece con el nombre administrativo, pero que nos aclara que es Marlene Martínez, dice que en el primer caso se tendría que hablar con los chicos de manera separada para ver cara a cara sus posturas y que cada uno pudiera explicar lo que sucedió. Comenta que no cree que fuera prudente confrontar a ambos alumnos, pero como lo indica el caso, por la manera de proceder del chico sin duda es delicado, porque se quiso propasar en 2 ocasiones, ya una vez pasó y ella le dijo en claro que no rebasar esa línea, así que le tendría que hacer alguna amonestación por parte de la facultad, pedirle que se alejara de la alumna y tratar de cambiar los horarios para que tuvieran que encontrarse, para que no tuvieran que encontrarse en la escuela, ¿no? O no coincidieran en el mismo espacio. María Natividad Ramírez dice que el avance es inapropiado. Me imagino que se refiere precisamente al primer caso. Sandra Vega Saavedra, sobre el primer caso también comenta que el conflicto sí puede ser mediable porque aparentemente se trata de un malentendido. Los chicos siempre han sido amigos y quizá el chico albergaba un sentimiento de su compañera y el hecho de que ella conviviera tanto con él lo confundió. Por ahí la doctora Mara nos comenta que le parece que el primer caso puede trabajarse con un enfoque de justicia restaurativa, siempre que el chico esté dispuesto a trabajar desde un lugar de responsabilidad activa. La doctora Giselle Palomino nos dice que en el primer caso, como parte de la institución considera que no sería abordable, ya que el hecho se suscitó fuera de la institución, pero sí podría apoyar a ambos para que fueran al departamento psicopedagógico, para que pudieran hablar, aclarar la situación, que por la redacción se entiende que ella se sentía muy incómoda y con la confianza de estar a solas en un inicio, pero como hace el caso, parece ser que a él no le importaba y que expresa cómo la hizo sentir ella. Y nos dice también que ella no está, bueno, la chica del caso no está interesada en mantener la amistad, pero sí es importante que también se disculpe el chico, que ofrezca una disculpa, pensar algo diferente por el hecho de aceptar estar con él en un espacio distinto, o que le puede llamar íntimo, ¿no? Como en la parte del esclarecimiento de las cosas. Sería importante que hablaran las figuras educativas para que llegue, para que no llegue más el caso y tratar de mediar una solución al caso. Creo que nos podríamos quedar hasta aquí con una primera intervención y retomamos las siguientes en el siguiente espacio.
Bien, entonces las que leíste, Aurora, son referidas todas al primer caso, ¿verdad? No hubo Sí, es ninguna. correcto. Después leemos las del segundo caso. Sí. Bien, perfecto. Bueno, muy interesante las respuestas y lo que plantean, porque es lo que me dice la mayoría cuando planteo este caso, de cómo lo hubieran resuelto, qué hubieran hecho en ese caso. Y por supuesto que lo más lógico es, como primer medida, pensar que el caso no es mediable. Y derivarlo a donde corresponda, pero siempre la respuesta viene con esto que me dicen ustedes. Correspondería que el alumno sea sancionado, el alcance es inapropiado a la mediación, el alumno le tiene que dar unas disculpas a la estudiante por cómo ella se sintió. Con lo cual, ya escuchando solo una campana, ya sacamos nuestras conclusiones de qué tendría que hacer el estudiante y que habría que sancionar al estudiante. Y también por ahí dijeron que el caso sí es mediable porque quizás son amigos y porque quizás haya sido un malentendido. Y esto también suele pasar. Pero lo interesante de esto es que no nos quedemos con los quizás, sino que podamos abordar el conflicto preguntando, indagando, buscando qué es lo que verdaderamente pasó, cuáles son los verdaderos intereses, qué hay detrás de esta exigencia inicial que traen al pedido de mediación, pero no solo con quien pide la mediación, porque quien pide la mediación por algún motivo la está solicitando, sino también con la otra parte, a ver qué es lo que pasa, qué pasó en esa situación, cómo vivió esa situación. Y particularmente en este conflicto, lo que pasó es que cuando esta persona, este estudiante se acercó y comentó el conflicto, y yo le dije si no había pasado previamente por el área de género para comentarlo, para no superponernos, esperando que primero vaya a género y que en todo caso en género me digan que es viable iniciar un proceso de mediación, ella me dijo, yo no quiero denunciarlo. Yo no quiero denunciar a esta persona, no necesito la denuncia. Yo simplemente lo que quiero es que podamos acordar horarios distintos para que yo no me tenga que volver a encontrar con él. Y yo digo, si el objetivo, el objeto del conflicto en este caso es acordar distintos horarios, ¿no podemos trabajarlo en mediación? Y trabajarlo por reuniones privadas, en donde un día puede hablar con uno y otro día puede hablar con el otro, y ver la posibilidad de que no se encuentren, independientemente de si después ella quiere hacer la denuncia, si quiere iniciar algún tipo de acción, si corresponde una sanción, pero a ella lo que le resultaba urgente era poder cursar su materia tranquila sin tener que encontrarse con esta persona. Con lo cual accedí a realizar esta mediación y empecé a trabajar con ella y por separado con él. Cuando hablé con él sobre el motivo por lo cual lo estaba invitando a un proceso de mediación, estaba totalmente sorprendido. Nunca se imaginó todo esto que Valeria estaba comentando en la mediación. Lo único que me repetía una y otra vez es la posibilidad de reunirse con Valeria para pedirle disculpas, porque nunca había percibido esto, porque ellos ya se habían encontrado otras veces, porque esa noche ellos estaban alcoholizados y estaban drogados, entonces no le parecía que había sido una noche distinta de otras noches, y nunca percibió esto que ella estaba contando. Y por supuesto accedió a ir en distintos horarios, y eso le hacía bien a ella, él accedía a ir en otros horarios al cursado. Cuando se transfirió a Valeria esta posibilidad de encontrarse, porque él quería pedirle disculpas, ella dijo que accedía solo en la medida que su novio estuviera presente, y que él le explicara a su novio lo que había pasado esa noche. Claramente, la otra persona no accedió, dijo que él no tenía por qué darle explicaciones a ningún novio, que su intención era simplemente de pedirle disculpas a Valeria, pero que no iba a acceder a otra cosa. Con lo cual, él sentía que en realidad Valeria había iniciado esta mediación al solo efecto de que él le explicara al novio para que el novio no estuviera enojado con ella, porque no sabe qué historia hubo en el medio que hizo que entre Valeria y su novio se pelearan. O sea, el giro que tuvo el objeto del conflicto ahí.
Finalmente trabajamos sobre los días y horarios y pudieron llegar a un acuerdo sobre los días y horarios para empezar a cursar inmediatamente al día siguiente en horarios distintos y no tener que encontrarse. Pero, por algún motivo, no sé de qué manera, llega a conocimiento de el espacio, el área de género, que se había realizado este acuerdo. Se contactaron con ella, le dijeron que su caso no era mediable, que no tenía por qué pasar por mediación. La citaron en el espacio de género para que ella les contara qué era lo que había pasado. Lo citaron al estudiante y lo sancionaron por lo que había ocurrido. Y la sanción fue que tenía que cursar en distintos días y en distintos horarios a los que cursaba Valeria. Con lo cual, algo que había sido un acuerdo entre partes, arreglado entre ellos, se convirtió en una sanción para este compañero de Valeria. Simplemente les cuento la manera en que se desarrolló el caso para que la tengan en cuenta y que cuando quieran estoy abierta y dispuesta a que podamos compartir conclusiones. Muchas gracias, doctora. Muy interesante precisamente lo que nos han comentado las personas que están por acá participando y pues también un gusto escuchar la retroalimentación que nos comparte. Ahora mi compañera Arely me apoyará para dar lectura a lo que comentaron por aquí las personas en cuanto al segundo caso. Hola, disculpen los problemas con el micrófono que luego suelen presentarse en este tipo de reuniones virtuales. Pero bueno, ahora me voy a permitir dar lectura a algunas de las preguntas que nos hicieron respecto al segundo caso. Una de ellas nos la hizo Angie de Terrazas sobre el caso 2, respondiendo a la pregunta si considera que el conflicto es mediable, si lo considera, en tal caso, ¿cómo lo abordaría? Ella nos comenta que dentro de esta nueva cultura de integración y no discriminación y respeto a los derechos humanos, se debe de trabajar con diferentes herramientas y a fin de no afectar a ningún grupo, se mantendría un acompañamiento de observación, diálogo cercano e individual y con impartición de charlas en donde ambos grupos puedan extender sus pros y sus contras de su disciplina y de su forma y estilo de vida. Esto con la finalidad de que ambos sientan confianza y sobre todo que sientan que hay respeto independientemente de cómo se vean, están y quieran ser. Parte de una nueva generación en donde sí se ve y se dé la integración y no haya la normalización de conductas nocivas, tanto generadas por sustancias como por conductas. Todo se plasmaría en un acuerdo escrito en donde firmen tanto los administrativos, padres de familia y alumnos, todo con la finalidad de asegurar un ambiente sano para todas y todos. Otra participación la hace América Montserrat sobre el segundo caso también y comenta que el segundo caso le parece un poco más difícil porque no puede excluir o señalar a los alumnos por sus problemas porque sería discriminación. En este caso no sabría qué hacer. Y otra participación que la realiza Gertrudis comenta, doctora, bueno, más bien es una pregunta dirigida a usted, que desde su particular punto de vista, ¿la institución debe intervenir si lo que pasó ocurrió fuera de la institución? Y bueno, en síntesis, estas serían algunas de las participaciones que nos han hecho favor de hacer los asistentes. Y por favor, doctora. Bien, bueno, muchas gracias. Voy a empezar por contestarle a Gertrudis, porque lo que ocurrió dentro de la institución. Esto fue en un colegio secundario, el primer día de clases, cuando iban, el segundo día de clases, en donde el primer día se da la noticia de la medida, y el segundo día, cuando estaban todos ingresando a la escuela, ingresaron padres con sus abogados y con medios de comunicación queriendo hablar con la directora para que revierta la medida. Si hubiese sido fuera del espacio universitario, de ese colegio particularmente, no lo hubiese abordado desde el área de mediación intrauniversitaria, porque la finalidad del área es abordar los conflictos internos de mi universidad,
pero sí hubiese recomendado un espacio, algún otro espacio de mediación. Es muy interesante lo que plantean las otras dos respuestas, perdón, no anoté los nombres. Verdaderamente es un caso mediable. En principio, por supuesto, había que ver la voluntad de esos padres de querer mediar, de los directivos de querer mediar, pero en esa mediación también trabajé primero por separado con los directivos que me explicaban esto, de que son chicos que finalmente terminan aislados porque nadie quiere compartir con ellos por sus adicciones, y ese grupo termina siendo un grupo muy conflictivo, con bajas notas, con bajo rendimiento, y les pareció que podía ser muy interesante poder mezclarlos con otros grupos. Y cuando hablé a solas con los padres manifestaban que sus hijos estaban pasando por procesos depresivos, que lloraban porque los iban a separar de sus amigos, que querían cambiarse de escuelas. Por supuesto, hablaron de todas las cosas maravillosas que han hecho sus hijos, demostrando que son hijos que integran a los demás, y hablaron de que una compañera se había quedado embarazada y todos ayudaron en ese embarazo, y hablaron de que una compañera tuvo que transitar un tratamiento contra el cáncer y cómo la acompañaron, como un modo de justificar que no es que mi hijo no quiera a esta gente, sino que simplemente no quieren que lo separen de su grupo de amigos, y además nosotros como padres no queremos que nuestros hijos bajen su rendimiento, a tal punto que uno de ellos dijo, finalmente esto es como la manzana podrida que termina pudriendo al cajón. Y muchos de esos padres llevaron cartas de sus hijos, redactadas por sus hijos, que me quisieron leer y dijeron, estoy acá en representación de mi hijo, y como mi hijo sabía o mi hija sabía que venía a este proceso de mediación, escribió una carta para que yo pueda leerla. Y verdaderamente con todas estas intervenciones y comentarios que se hicieron en esa reunión, yo pedí autorización para poder reunirme directamente con los hijos de estos papás, que eran los que al parecer no estaban conformes con la medida. Cuando me reuní con estos chicos y con estas chicas, no noté a ninguno depresivo, no noté a ninguno que se quería ir de la escuela. De hecho, lo que me dijeron es que estaban contentos con la medida porque algunos retomaban el contacto con compañeros que habían tenido en primer año y que por distintos motivos se habían cambiado a otro curso. Les parecía que estaba buena la posibilidad de integración, les parecía que era divertido poder juntarse con otros, pero lo que ellos reclamaban es la posibilidad de seguir manteniendo contacto con su grupo original de compañeros y compañeras a través de determinadas actividades. Por ejemplo, pedían que los almuerzos en el comedor sean todos juntos, que las salidas de estudio sean todos juntos, o al menos de alguna manera que tuvieran, por ejemplo, alguna materia en donde esa materia pudieran cursarla todos juntos. Con lo cual, cambió el objeto de mediación, el objeto del conflicto, y ahí ya lo tuvimos que trabajar entre los estudiantes y los directivos. Y tuvimos que analizar en qué casos se podía acceder, primero si se podía acceder, y después en qué casos se podía acceder y en qué casos no. Y finalmente llegaron a un acuerdo en el que los verdaderos protagonistas del conflicto, que eran los estudiantes, pudieron ellos mismos, a través de espacios de conversación, generar la solución al conflicto. Un poco para, perdón, Arelia, había una pregunta que quedó, o Aurora, una pregunta que quedó sin ya sé. Preguntaron, antes de dar una conclusión y un cierre, ¿cómo hicimos para que las autoridades acepten este proyecto? Lo que les contaba es que lo primero que hicimos fue acercarnos a salud laboral y ver la cantidad de licencias psiquiátricas que se estaban otorgando por razones laborales y por conflictos no abordados a tiempo. Y ese informe expedido por salud laboral fue el principal motivo por el cual aceptaron iniciar este trabajo del área de mediación. Pero después, el motivo por lo que lo siguieron manteniendo es porque empezaron a pasar muchos conflictos por el área de mediación que no habían encontrado otra solución en otro espacio. Y esto fortaleció el área. Y el día de hoy, y también con el rector anterior, pero con la actual rectora, contamos con cabezas muy abiertas. Con cabezas de institución, dirigentes de institución muy abiertas en considerar que necesitamos cambiar,
que necesitamos otras formas de gestionar los conflictos y que necesitamos aprender otras formas de gestionar los conflictos. Hace muy poco está la nueva rectora, pero contamos con su apoyo plenamente para poder avanzar con esto, porque está alineada en estas nuevas formas de formarnos como sociedad. Que también muchas empresas lo están generando, y son empresas que están buscando cómo no solamente obtener sus propios intereses económicos, sino que a su vez la actividad empresarial ayude a formar una sociedad mejor, una sociedad en donde se planten más árboles, una sociedad en donde haya más trabajo. En fin, creo que hay un movimiento alineado en buscar una sociedad más amigable, una sociedad en donde podamos conectarnos unos con otros, podamos conversar, podamos participar, podamos ser los protagonistas de nuestra propia sociedad y de la sociedad que queremos tener. Y como conclusión, para finalizar, y si hay más preguntas, por supuesto, respondo esas preguntas, es: tengamos cuidado con la teoría. La teoría es sumamente importante manejarla muy bien, pero que esa teoría no nos haga encerrarnos en que si la teoría no se aplica al caso concreto, el caso no es abordable a través de un espacio de conversación. Hay que analizar cada caso concreto, hay que analizar a los actores, hay que escuchar bien qué es lo que se pretende, no saquemos conclusiones sin escuchar antes, saber qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto y cuáles son los intereses. Y finalmente cerrar con algo que escuché de la licenciada Jaramillo hace el año pasado, a principios del año pasado, en una capacitación, que siempre replico porque me parece muy interesante, y ella dice que cuando su hijo iba al jardín de 4 años, la llamaron para decirle que su hijo estaba cumpliendo los objetivos, que había aprendido a atarse los cordones y además había aprendido los opuestos, que lo opuesto de arriba era abajo, adentro y afuera, lo ancho y lo delgado. Entonces ella manifestaba: si este es el objetivo principal cuando ellos tienen 4 años, ¿cómo hago para explicar que ante una persona que gana puede haber otra que gana y no necesariamente otra que pierde? Entonces esto yo creo que nos tiene que llevar a replantearnos qué educación queremos, qué espacios necesitamos y qué está pasando, que nos cuesta tanto, no solo a los niños y a los adolescentes, sino principalmente a los adultos, sentarnos a conversar. Eso como conclusión. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias, doctora. Muy interesante y muy valiosa la retroalimentación. Sin duda, precisamente algo muy necesario, ¿no? Sobre estas conversaciones que desde la sesión anterior se mencionaba el tema como del apoyo institucional para apoyar este tipo de proyectos, ¿no? De esta naturaleza que tienen que ver con pues la gestión colaborativa de los conflictos, que me encantó ese concepto y cómo lo maneja. Y pues bueno, me parece que en general por ahí algunos de los planteamientos que se hicieron durante su intervención o reformulaciones de las preguntas se han ido contestando precisamente con su participación. Entonces, ahora vamos a pasar como a una parte un poco más lúdica y divertida. Tenemos por ahí una actividad muy rápida preparada por parte del equipo. Les vamos a pasar en este momento por el chat un link para sumarnos a una actividad muy veloz por ahí para retomar algunas ideas generales. Y también vamos a estar proyectando un código QR. Las personas que están conectadas a la videollamada a través de sus computadoras pueden escanear el código QR con sus teléfonos, o bien si están conectadas con sus teléfonos para la videollamada, pues pueden dar clic en el link que estamos compartiendo a través del chat.
Igual pueden hacer clic en el link si están en sus computadoras, en sus laptops. El link está ahí en el chat para irnos uniendo. Les va a aparecer tal vez por ahí un letrerito que dice que todavía no se inicia la presentación. Precisamente estamos esperando un poquito para esperar a que las demás personas se vayan conectando. Bien, vamos a la presentación. Muy bien, si por ahí las personas ya se conectaron, les va a ir apareciendo una pregunta que dice, ¿cuáles son los conflictos más recurrentes? Por ahí en las opciones, ¿verdad? Tenemos algunas opciones de respuesta. Esto, pues obviamente relacionado con los conflictos más recurrentes en sus espacios, ¿no? En los espacios universitarios, conflictos de índole interpersonal, conflictos académicos, conflictos ligados a violencias, ¿no? En sus diferentes modalidades y manifestaciones, o particularmente los conflictos que están ligados a violencia de género. Por ahí vemos que la mayoría de los conflictos que nos comparten pues tienen que ver con conflictos interpersonales, los académicos y los ligados a violencia de género, por ahí van más o menos a la par. Siguen predominando, ¿no? Los conflictos interpersonales. Parece un poco como estos juegos, ¿no? De los caballitos de la feria que vamos viendo cuál va ganando. Y bueno, va encabezando sin duda el tema de los conflictos interpersonales, ¿no? Un mal manejo de la manera de relacionarnos entre las personas. Tal vez esto es una primera manera de empezar a generar estadística, ¿no? En nuestros espacios, que sin duda pues es algo muy importante, ¿no? En la parte pues del estudio constante de los conflictos que vamos atendiendo y de las actividades que vamos generando. Vamos a pasar a la siguiente. Y por ahí es como una modalidad de quiz. Ya aparecen 76 jugadoras y jugadores listos para arrancar con esta preguntita. No hay preguntas correctas ni incorrectas, por supuesto, pero es un poco para incentivar la parte participativa. Entonces dice así, responde rápido para obtener más puntos. Y dice, ¿cuáles son las personas que se encuentran recurrentemente involucradas en conflictos en tu universidad? Tenemos estudiantes, docentes y personal administrativo. Ya por ahí tenemos 66 respuestas, 68. Mucha participación, excelente. Bueno, entonces, sin duda, estudiantes, ¿no? Estudiantes es quienes más se ven involucrados, son quienes más se ven involucrados en los conflictos intrauniversitarios. Por ahí en segundo lugar tenemos a las y los docentes, ¿no? Y al final tenemos al personal administrativo. Será muy interesante, por supuesto, que pudiéramos ver en nuestras universidades de qué manera interactúan, ¿no? O sea, a veces, por supuesto, hay conflictos entre estudiantes exclusivamente, a veces es estudiantes con docentes, a veces estudiantes con personal administrativo, y así con estas tres categorías que
que vemos por aquí, ¿no? También se da el fenómeno, por supuesto, de que hay personas que tienen una multifunción, ¿no? A veces están estudiando un posgrado, también son docentes en la propia universidad y tienen funciones administrativas. Entonces, eso es también un tema por ahí muy interesante en la parte de la participación dentro del ámbito interuniversitario. Y pues bueno, aquí nada más como dato interesante, por ahí las personas que contestaron más rápido aparecen ahí, ¿no? Con sus nombres incógnitos que les asigna esta aplicación de Mentimeter. Y si nos regalan por aquí en una palabra que aprendieron el día de hoy, vemos que muchas personas coinciden con la palabra de mediable, derechos, ¿no? Las palabras que aparecen de mayor tamaño, pues son las palabras que más estamos compartiendo por ahí. Entonces, varias personas están hablando de mediar, diálogo, escuchar, mediación, escucha, empatía, tolerancia, conciliación, escucha activa, conversar, escuchar, el diálogo. Sin duda son palabras que se relacionan entre ellas, ¿no? La parte de hacer uso de la palabra para esclarecer las situaciones, para gestionar los conflictos, para transformarlos, por supuesto, y para todas estas cuestiones también muy teóricas, ¿no? Cuando hablamos de la aproximación de intereses, de posiciones, y demás, pero pues bueno, ya en la práctica podemos ver que precisamente la conversación, ¿no? El diálogo en pro de la paz, pues por supuesto es lo que nos lleva a sustentar mucho de lo que hacemos todos los días. Pues muchísimas gracias por participar en esta última actividad con la agenda del día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. Se acerca nuestro momento de despedirnos. Yo quiero agradecer muchísimo a la doctora Pamela, porque la verdad es que ella, al igual que nosotros desde la Universidad de Guanajuato, quiero compartirles que nos encontramos todos los días en una lucha constante por la sensibilización, el rompimiento de estos paradigmas en torno al tratamiento del conflicto, pero justamente es que este tipo de espacios académicos nos permiten justamente abrir estos nuevos panoramas. Y son nuevos retos que nos va imponiendo justamente el tratamiento de este tipo de conflictividades dentro de la universidad, ¿no? Coincido con ella en esta parte de abrirnos a otras expectativas. El apego a la teoría, por supuesto que es importante, pero cada caso es único y especial. Bueno, creo que este aprendizaje nos lleva justamente a abrir estas posibilidades, ¿verdad? Doctora Pamela, me da muchísimo gusto que hayas estado en esta ocasión con nosotros. Nos sentimos súper agradecidos por esta participación. Tu conferencia fue excelente. Creo que compartimos con todos por ahí bastantes de los comentarios que se encuentran en el chat. Evidentemente hay personitas que siguen preguntando, hay quienes inclusive dan algunas preguntas como los temas de bullying, ¿no? Los temas de violencia de género, las perspectivas que tenemos que trabajar en relación a los conflictos. Pero antes que cualquier cosa, seguimos ahí dejando durante todo el trayecto de este seminario estos comentarios que seguramente seguirán surgiendo y que se irán aclarando con todos los temas que vamos a ir abordando en las subsecuentes conferencias, a las que todos están invitadísimos. Pero en este caso particular, sentirnos muy agradecidos, muy confortados, muy esperanzados con toda la información que nos das. Y bueno, seguir luchando en pro de la paz dentro de las universidades, ¿verdad? Que creo que es la base más importante, es el semillero justamente donde se genera la formación. Y bueno, la expectativa y nuestro sueño es que un día, ¿verdad? Todos estos profesionistas que cruzan o atraviesan las universidades del día de mañana sean personas íntegras, ¿no? Que estén implementadas naturalmente a su manera de pensar, el diálogo y la conversación como parte de su formación, ¿sí? Pues de nuestra parte, muchísimas gracias, doctora Pamela. Queremos hacerte la entrega virtual de nuestra constancia, que te mandaremos, por supuesto, a tu correo. Y bueno, adelante, chicos. Con mucho gusto y mucho entusiasmo le compartimos el reconocimiento por parte de la unidad de mediación a través de la Secretaría General de la Universidad de Guanajuato y me voy a permitir leerla. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la doctora Pamela Laura Kemmelmacher por su distinguida participación como ponente en el seminario Tercer Encuentro Universitario Internacional hacia una cultura de la paz desde los mecanismos adecuados de solución de conflictos, llevado a cabo del 3 de marzo al 30 de junio de 2023. Guanajuato, Guanajuato, 30 de junio del 2023. La verdad os hará libres.
Primeramente firma la doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de la Universidad de Guanajuato, y posteriormente firma la maestra Jessica Ma de Los Ángeles Delgado Rayas, titular de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, doctora Pamela Kemmelmacher, por su distinguida participación y su disposición en este tercer encuentro. Y le otorgamos este pequeño reconocimiento que posteriormente le vamos a estar enviando a su correo electrónico. Gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes por la escucha. Muchas gracias. Bueno, doctora, pues me uno a las felicitaciones del equipo de mediación y de la maestra Jessica. Me pareció excelente la ponencia que nos compartió el día de hoy. Me voy con muchísima información nueva, mucho que analizar, mucho que compartir. Muchísimas gracias por su intervención, doctora. Muchas felicidades. Y bueno, a continuación, para todas y todos los asistentes, les estamos proyectando un código QR y un link al que les pedimos que por favor ingresen para que puedan llevar a cabo el registro de su asistencia a esta sesión y para que posteriormente se les pueda otorgar su constancia. Bueno, les damos un ratito para que puedan escanear el QR o ingresar al link. Y bueno, ya para dar paso al cierre de esta sesión, agradecemos enormemente, así como a la doctora, la ponencia del día de hoy, a todas y todos los asistentes que nos honraron hoy con su valiosa presencia y con todas sus participaciones. De esta manera, damos por concluida esta segunda sesión del seminario Tercer Encuentro Universitario Internacional hacia una cultura de paz desde los mecanismos adecuados de solución de conflictos. No sin antes hacerles la más atenta invitación para que nos hagan favor de contar con su distinguida presencia en la siguiente sesión, que se desarrollará el siguiente viernes 21 de abril en un horario de 9 a 11 de la mañana, con la ponencia Prácticas Restaurativas Proactivas para la Prevención de la Discriminación y las Violencias, y que será a cargo de la doctora Mara Isabel Hernández Estrada. Agradecemos muchísimo su asistencia, su atención y todas sus valiosas participaciones. Muchas gracias. Con esto concluimos la segunda sesión del seminario y que tengan un excelente día.